Se dice que los aragoneses somos tozudos, honestos y abiertos. Esta herencia y las ganas de vivir nuevas experiencias han llevado a Víctor a recorrer las calles de la ciudad de Filadelfia. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Víctor Balboa! Pero bueno, qué entrada triunfal. Subiendo las escaleras de Rocky, como en la película. ¿Todo por qué? ¿Por enseñar tu escudo? Pues claro, ya que sufro en el campo, pues también sufro y con la lluvia. Pero siempre con el Zaragoza, siempre con el Zaragoza. La verdad es que te merecerías la misma estatua, ya no solo por haber venido con la lluvia corriendo, ya no solo por llevar el escudo, sino porque tengo entendido que tú eres un triplete de aragonés. Hombre, yo sí, bueno, yo soy de Zaragoza, tengo familia en Teruel, mi madre, toda la familia de mi madre es de Alfambra, la familia de mi padre es de Rea de los Navarros. Y bueno, yo estudié toda la carrera en Huesca, o sea, yo más aragonés no puedo ser. Bueno, y cuéntame, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en las escaleras del Museo de Arte, que es uno de los 3 museos de arte más importantes del país y más grandes. Y hay artistas bastante famosos, hay cuadros del Greco, Van Gogh, Picasso. Desde arriba es una de las mejores vistas de la ciudad. Es la ciudad más antigua de los Estados Unidos. En efecto, y la primera capital. Hasta que se construyó Washington como capital, el primer Capitolio estuvo aquí, el primer congreso, y la primera capital era Filadelfia. ¿Dónde nos has traído ahora, Víctor? Bueno, pues esta es la plaza del Ayuntamiento, la plaza del City Hall, y como veis en la cúpula, coronando, está el fundador de Filadelfia, William Penn. Como curiosidad os diré que Filadelfia significa amor fraternal. ¡Ay, qué bonito! Sí, está todo basado en ese amor entre hermanos. Y en una ciudad tan agradable, con gente tan maja, ¿no echas de menos a tu familia? Llegas a echar de menos todo, hasta discutir con tu padre, echar de menos estar con mi madre, y no sé, y con mi hermana también, que es que por cierto hoy es su cumpleaños. Si queréis la podemos llamar. Aragoneses por el mundo felicitando cumpleaños, claro que sí. Hola, hola. Felicidades, ¿cómo estás? Pues es que tengo aquí unos amigos, aragoneses por el mundo. ¡Hola! ¡Muchas felicidades! Sí. Igual tenemos una nueva sorpresa a unos kilómetros de distancia. Nos han dicho que tu hermano toca muy bien la guitarra. ¿Quieres que toquemos una canción aquí para ti? Aquí tenemos el instrumental. A ver. Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. ¡Wow! Bueno, pues Silvi, un beso enorme, un beso para toda mi familia, para mis abuelas. Nada, un beso enorme para todos y que os echo mucho de menos desde Filadelfia. ¿Y dónde hemos llegado? Bueno, estamos en la zona más del sur de Filadelfia. Como veis, es una calle residencial muy bonita. A mí me gusta mucho, son las casas típicas de Filadelfia. Y bueno, aquí es donde vivo yo. ¿Y dónde trabajas, no? Porque tú estás aquí de au pair. Claro, yo vivo y trabajo con la familia, cuido de 3 niños. Al final es muy gratificante porque los niños te toman como parte de su familia y bueno, a mí me quieren mucho y me siento muy querido y tanto los padres como ellos me hacen sentir en casa, o sea que muy contento. Os voy a contar una curiosidad de la calle. A ver. Y es una de las localizaciones de la película del Sexto Sentido. De hecho se rodó en esta casa. En esta casa es donde vive el niño y no te puedo decir mucho más porque yo la película no la he visto. No puede ser. No, te lo prometo. ¿Vives en la calle del Sexto Sentido y no has visto la película? Sí, no la he visto. Es que soy un poco cagado. Entonces no sé si tengo miedo o no, entonces no la voy a ver. Que aquí vendrán turistas a hacerse la foto. Hombre, la localización está en internet y la gente sabe dónde está. Y yo he visto mucha gente que ha hecho fotos en esta calle. Yo creo que deben estar un poco hasta las narices de que vengan turistas a tocar a la puerta. Venga, aquí un escampaba. Sí, me parece que no llueve. Bueno, tú como en casa, ¿eh? ¿Gallega? Sí, está en La Coruña. Bueno, pues aquí tenemos a Elisa, es una amiga mía de aquí, lleva aquí 2 años y medio. 2 años y medio ya. Y es de Galicia. Filadelfia. Ya eres una veterana, ¿eh? Sí, podemos decir que sí. La verdad es que sin ella, pues yo al primer mes igual me hubiera vuelto porque no entendía nada. Oh. Ella me ayudó muchísimo. Sí, al principio es complicado, se nos hace complicado. Aunque estemos un poquito pasados por agua, ya estamos en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, ahora nos encontramos en South Street, es una de las calles más principales de Filadelfia, es un rollo muy especial, muy underground. Esta calle fue las primeras zonas, el primer vecindario que hubo aquí en Filadelfia. La multiculturalidad en esta zona es una de las partes que a mí más me gusta. Puedes encontrar restaurantes de comida de Sudamérica, restaurantes de Centro Europa, de África,
Y para mí eso enriquece muchísimo lo que viene siendo la cultura americana. Si bien es cierto, si te vas 2 calles hacia allá, solo vive gente mayor, ¿Ah, sí? gente que lleva aquí desde el principio de Filadelfia. Yo no sé si vosotros tenéis coche, pero el sistema de aparcamiento es un poco confuso. ¿Cómo funciona? Yo tardé 1 año en entenderlas. Tienes que saber, primero, el día en el que estás. Tú ves que tiene 3 partes distintas, ¿no? Cada cosa es para un día distinto. Luego, dependiendo de la hora, tienes que pagar o no tienes que pagar. Dependiendo de la dirección de la flecha, está bien o está mal. Total, que acabamos andando y así lo hacemos antes. Es una de las ciudades que recaudan más dinero a lo largo del año en multas de aparcamiento. ¿En serio? Sí. Y no es una de las ciudades que más accidentes de tráfico hay dentro de la ciudad. ¿Ah, sí? Van como cabras. Sí. Este sitio es espectacular. Estamos en el Magic Gardens. Este es uno de los sitios que más encanta de Filadelfia. Yo aquí cuando vinieron mis padres a visitarme vine, claro, es que no te lo puedes perder porque al final es súper llamativo de ver. Pues esto empezó como el principio de la obra en los años 60 de Isaías Agar, que empezó eso, como podéis ver, a coger cristales, todo lo que se encontraba yo creo en... Bueno, dilo claro, basura. Es que si lo ves en global no lo parece, pero si te aproximas a los detalles... Pues mira, aquí están los platos que tengo yo en Alfambra, botellas de todo tipo, ruedas de bicicleta. Ahí tenemos un objeto de diseño, el retrete. También hay mensajes ocultos. A ver... Claro, es que tienes miles de rincones. Este es el rincón del desnudo, ¿eh? Sí, aquí tienes algunas figuritas calentitas. Aún así, no toques nada, que te echan la bronca. Sí, no se puede tocar. Sí. Esto, aunque parezca chatarra, es arte. Filadelfia es la ciudad donde nació la libertad. Sí, estamos en Independence Hall, es el edificio donde los padres de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, que es muy importante en esta ciudad, firmaron la Declaración de Independencia. Y el símbolo de esta independencia es una campana. Sí, es el símbolo de la independencia de Estados Unidos, el símbolo de la ciudad. Los equipos de baloncesto, el equipo de fútbol americano, todos tienen siempre una referencia, un símbolo a la campana. Y la podéis ver aquí. En un principio estaba situada en la torre de la Independence Hall. Lo que pasa es que han pasado muchos años, se ha roto muchas veces y se decidió pues, ponerlo en un museo aparte. Todo este sitio es un museo, lo han visitado figuras como Nelson Mandela, Martin Luther King. Al final es el Museo de la Libertad, se podría decir. Bueno, Víctor, ¿y ahora qué parte de Filadelfia nos has traído? Bueno, pues esto es un poquito la ribera del río Schuylkill. A mí me gusta mucho venir aquí. Lo bueno de esta parte es que para hacer running, muchísima gente hace running por aquí. A mí me recuerda mucho a la Ribera del Ebro, la verdad, porque al final es por donde vengo yo a correr. Pero correr con esta lluvia... Hombre, hoy no, algún pirao seguro que hay. Pero Mira, vamos. Sí. Acaba de pasar uno y ahora viene otro. Sí. ¿Tú haces aquí? ¡Ahí va! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Hombre, pues nada, por aquí corriendo un poco, ya que nos has dejado tirado para el partido. Pero un momento, que yo pensaba que eras un loco de Filadelfia que estaba corriendo. No. Eres español. No, claro. Y medio aragonés. ¿Cómo que medio aragonés? Sí, porque yo soy de Valencia, lo que pasa es que mi pueblo está en Teruel, Alfambra. Y ahí es de lo que nos conocemos. Claro. Ah, ya veo que llevas el escudo de Zaragoza. Claro, hombre. El Real Zaragoza siempre. Nos conocemos desde los 5 años. Y ahora aquí juntitos. Claro. Aquí juntitos. Yo me vine por él, porque él sí iba a venir para acá para pues, mejorar el inglés, está trabajando como per. Y yo quería hacer lo mismo y me dijo, Isma, vente para acá conmigo, pero ya. Sí, hombre. Vivir la vida en Philly. ¿Quién es más aragones? A ver. Hombre, a ver, por aragonés, yo vivo en Zaragoza, soy de Teruel, he estudiado en Huesca, pero... Bueno, sí que es verdad, pero yo llevo toda la vida en Alfambra como tú y eso también suma puntos, ¿eh? Sí, eso es verdad. Desde los Bueno, 5 o 6 años. vamos a mandar un saludo ya que estamos. Un saludo para la vieja guardia, para nuestro grupo de Pablo, amigos. Carlos, Joserra, Alejandro. Para la peña, para la corte. Y nada, pues eso, si es que al final llevamos Alfambra dentro. Cuando estás aquí te das cuenta de lo importante que son para ti, ¿no? Tus amigos. Pero bueno, volveremos y ellos ya saben que los queremos mucho y que bueno, pues que cuando volvamos será como siempre, ¿no? Claro que sí. Yo creo que sí que os echan de menos, ¿eh? Que nada, estamos para ahí, Un besico del Zaragoza, lo echamos de menos. Y en Alfambra, ¡Ay, va! Esperadme en mi casa, en la alfombra. Pero ¿y esto? Venga, chavales, que vaya bien. ¡Aupa Zaragoza! ¡Aupa, vale! Y que dejéis muy alto el pabellón de Alfambra por aquellas tierras. Mucho a la cámara cuando vayan los de la tele. Luego...
Y nosotros pensando que la sorpresa se la damos nosotros. ¿No les habíais avisado? ¿Qué va? ¿Era sorpresa? No. Pues os la han dado de vuelta. ¡Ostras! ¡Qué guay, qué guay! Os quiere mucho, ¿eh? Que os echamos de menos y también a nuestras familias, obviamente. Claro que sí. Y bueno, que nada, estamos de vuelta y un beso muy fuerte. Todo seguirá igual. Un abrazo. But I know Philadelphia. Let's go, Sixers. Vamos, Valder. Bueno, pero qué emoción. ¿Qué estáis viendo? ¿El Zaragoza o el Huesca? Bueno, hoy partido de los Sixers. Último partido de las series, semifinales de conferencia, o sea que bueno, está la cosa interesante. Iban empatados, así que a ver qué pasa. Ese es el equipo local de Filadelfia, ¿no? Sí, el de baloncesto. Y estamos aquí viendo el partido gracias a Scott, que es un amigo nuestro americano, que bueno, es americano pero habla español mejor que cualquier español. ¿Ah, sí? Que su mujer también es española. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Madrid, él aprende español por su cuenta. En Sevilla, ¿no? Sí. Es curioso porque no conocimos una cancha de baloncesto y ahora Es verdad. estamos aquí viendo un partido de los Sixers. Claro que sí, hombre. Y con unas vistas espectaculares. Hombre, la verdad es que es una pasada. Puente de Franklin, al otro lado está Nueva Jersey y luego ya pues todo el skyline de Filadelfia. Estamos justo en la frontera de dos estados ahora mismo. ¿Tú qué opinas al estar tan rodeado de aragoneses? Pues yo lo de estar rodeado por aragoneses no me pilla de nuevas porque mi novia es de Sétamo, un pueblecito al lado de Huesca. Y lo he hecho para saludaros. Un saludo a todos. Qué guay. Un saludo a Sétamo, oye. A Sétamo y bueno, y a Huesca también porque mi cuñada Ana y su novio Juan viven en Huesca. Oye, chicos, pues yo creo que ya que estáis tan equipados y en el ambiente, vamos a disfrutar del partido. Hombre, desde luego. Un besico. Ya. Un beso. Un beso a la familia. Un beso. Hasta luego.